Yo creo que a Andrés le interesaba estas historias que empiezan dentro de un mundo normal, que de pronto tienen un monstruo en la casa. Es un documental que significa mucho personalmente para mí. Gracias a él, como le dije yo a Jorge, el cine entró a mi casa. El documental lo empecé a hacer a raíz de una llamada de Telepacífico, un canal regional que querían hacer como el documental más importante del año, haciéndole un homenaje a Andrés Caicedo y a los 40 años de que viva la música. Yo les dije, me parece maravilloso, pero ya se ha hablado mucho que viva la música, que es una maravilla del libro y que lo va a seguir siendo, pero hay más facetas que yo consideraba que se podían explorar de Andrés Caicedo, de las que no se ha hablado y que son muy poco conocidas. Entonces yo les dije, déjenme hablar de esto. Yo justamente estaba trabajando en un proyecto donde ese concepto del gótico tropical era central. Estaba escribiendo un guión para una película que el género que yo estaba buscando era el gótico tropical, y Andrés Caicedo y el grupo de Cali fueron como los que se inventaron un poco ese concepto y lo volvieron como un subgénero cinematográfico muy colombiano. Entonces yo les dije, yo quiero hablar de eso y entender las raíces, de dónde nació ese concepto y por qué en Andrés Caicedo fue la semilla de ese concepto. Ustedes conversaban con un grupo de amigas en la sala sobre Drácula. Este documental está basado en muchísimas formas en la voz epistolar de Andrés Caicedo. Cuando Jorge se va para Los Ángeles, yo le doy a Jorge un manojo de cartas ya censuradas, pero que están para la vista pública en la Biblioteca Luis Ángel Arango, todas las cartas que Andrés escribió desde Los Ángeles. Y le digo, ándate tú con ellas para que tú veas lo que Andrés vivió allí. Entonces, el ver este documental y ver que también se pudieron publicar los 2 tomos de correspondencia de Andrés me llenan de una gran satisfacción. Estaba investigando ese concepto del gótico tropical y de dónde venía esa oscuridad y cómo había conectado él con esa oscuridad. Inevitablemente empiezo a explorar la infancia y el contexto en el que nació. Entonces digamos que en la infancia algo que yo no sabía era que él había tenido 2 hermanos que habían muerto. Uno que nació antes que él y murió, y uno que nació después de él y murió también. Vemos nosotros el Andrés viviendo en una familia donde las otras 3 personas vivientes han experimentado cosas muy similares, pero él lo experimenta en su forma característica y en su forma hipervulnerable y en su forma artística. Para Andrés, el terror, el vivir con los muertos de la familia, significó algo que lo marcó. Para todos nosotros, vivir con 2 hermanos muertos significó muchísimo, pero para Andrés eso lo marcó profundamente. Tengo yo que decir que lo lindo de este documental es que te muestra la historia familiar de un artista y cómo ese artista lidia con una historia familiar profundamente compleja. Yo siempre he dicho que las familias son el fuego del arte. Entonces como que eso lo engancha en un mundo como muy oscuro, que después él conecta con el cine y con Drácula y con los muertos vivientes, y por ahí se va toda una línea de su obra que está en paralela a la salsa, al rock, a la rumba, a la psicodelia, a la melancolía, pero esta línea de acá no había sido tan explorada y es una línea que humaniza por un lado, pero al mismo tiempo muestra todos los demonios y todos los horrores que hay al interior. El tema de la masculinidad es un tema ahí también como muy importante, porque querían que hubiera un hijo hombre y que ese hijo hombre fuera el ejemplo para la sociedad y que fuera el hijo que representaba a esa familia, y le salió este loquito divino que iba para otro lado, mechudo, introvertido, tartamudo, que estaba en otro planeta. Esta es la edición que llegó a sus manos el 4 de marzo cuando se suicidó. A mí me embarga una gran satisfacción cada vez que llega la fecha, porque yo
siento que la obra de Andrés es una obra que está trascendiendo generaciones y que ya se van a cumplir. En unos pocos años se cumplirán 50 años de la publicación de Que Viva la Música. 50 años. Un muchachito que lo empezó a escribir a los 23 años. Cuando llegó a Houston y en Los Ángeles empieza a escribir Que Viva la Música. Este documental tiene mucho que ver con la literatura de Andrés, la génesis de esa literatura. Él realmente no es la persona que yo conocí, sino que él era otro. Hola, yo soy Jorge Navas, director de la película Balada para Niños Muertos, una película que muestra el lado B de Andrés Caicedo, este escritor caleño que murió en los 70s, pero del que todavía hay mucho tema por explorar. En este caso la película habla como de su relación con el lado más oscuro de su vida, con el cine de terror, con la literatura gótica, con el horror que habitaba por dentro de él y el horror que él retrató fuera de él. La película se va a presentar en la Cinemateca Distrital desde este 13 de abril en adelante, abril, y seguramente en mayo también se presentará. Se va a presentar en Medellín, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y en el Colombo Americano de Medellín, y en Cali se va a estrenar desde el 22 de abril y se va a presentar en el Museo de Arte Moderno La Tertulia. Así que invitadísimos a ver ese lado B, ese lado desconocido de Andrés Caicedo. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.